Bueno, comprar café, leite, 2 cabeças de alho, uma abóbora de pescoço. Ah, hola, todos. Me agarro aquí haciendo la lista de compras de casa. Bueno, estamos viendo ahora el sentido literal y el sentido propio de las palabras, ¿no? Porque ese trabajo, chicos, es una continuación de que desde lo que empezamos a ver con los proverbios, las expresiones idiomáticas, ahora vemos eso, ¿no? Es para mí, ¿no? Del idioma es la cosa más linda, sí. La magia que se hace en las palabras, ¿no? Estamos haciendo todo el tiempo, chicos. El trabajo empieza con una poesía porque es el lugar más obvio donde vas a encontrar metáforas, donde vas a encontrar sentidos figurativos de palabras, pero usamos todo el tiempo. La verdad que era una clase hermosa de estar en la escuela con ustedes en el salón y las cosas iban a surgir y ustedes iban a ver cómo todo el tiempo se cruza en el idioma hablado, las metáforas, los sentidos figurados, las expresiones, las metáforas fosilizadas, todo el tiempo. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Se trata que, entre otras cosas, el idioma es un sistema vivo que se está siempre construyendo, ¿no? Olvidando palabras, inventando nuevas palabras, pero es limitado, ¿no? No tiene así. Nosotros tenemos un alfabeto bastante cortito, ¿no? De 20 pocas letras, y con eso tenemos que armar y describir el mundo todo alrededor de nosotros. Entonces, tiene una cierta limitación, porque por otro lado, no es que vamos a tener una palabra exclusiva para cada cosa. Imagínense qué tamaño sería un idioma que todas las palabras fueran exclusivas de uso, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo grabé el video para los cuartos en donde se trabaja la partícula que. La partícula que se usa de distintas formas, es súper rica, pero son 3 letras que pueden transformarse en varias cosas. Y así es el idioma. Entonces, ¿qué pasa con el sentido figurado? El sentido figurado es utilizar una palabra que tiene su sentido propio, que carga. Toda palabra es creada por un sentido propio, para designar algo que existe. Se apropia de esa palabra y cambia ese sentido. Esa, ese pasaje que se hace con las palabras puede ser intencional en el uso de la poesía, por ejemplo. Es intencional, es pensado, es elaborado, no es una cosa que te sale de momento, pero tiene una función de embellecer, de darle una vuelta romántica, ¿no? A lo que estamos diciendo. Entonces, podemos decir una frase así, por ejemplo, o sol poente, ou o sol no entardecer, iluminando o horizonte com seus raios laranja, faz o mundo adormecer. Estoy diciendo la misma cosa, ¿no? Lo dije de una manera bastante seca y lo armé, no se quedó muy lindo, pero bueno, lo armé para que apareciera un poco más una ilustración, una pintura. Esa es la idea en la poesía. Pero en el uso cotidiano no es siempre así. ¿No? En el uso cotidiano, el sentido figurado de las palabras puede estar relacionado con una simple adaptación o por una cosa cultural, una necesidad, una falta de palabra propia. Muchas veces puede ser, ¿no? Que determinada cosa no tenga su propia palabra, entonces tuvo que adaptarse. Existe una historia que cuenta más o menos, que habla Foucault, que fue un gran filósofo francés y que escribió un libro llamado las palabras y las cosas. No sé cómo sería en castellano, tampoco lo sé como en francés, pero sería las palabras y las cosas, ¿no? Y él habla y él va narrando así como que la historia de la palabra, que al principio la palabra era pegada a la cosa y la cosa era pegada a la palabra, entonces cada cosa tenía su propia palabra, pero eran muy pocas cosas.
que la gran ruptura, la bisagra de la historia del idioma se da con la llegada de los europeos, primero hacia Oriente, ¿no? Hacia China, pero principalmente llegada en América, porque se depararon con cosas que no había en Europa, que nunca habían visto antes, y tenían que describirlas. Entonces ahí empieza la búsqueda de flexibilizar el idioma, de darle una vuelta para que pueda abrazar a todo ese universo de cosas nuevas con las palabras que ya existían. Y se dieron cuenta que no se podía. Entonces palabras nuevas fueron incorporadas, otros usos para las mismas palabras, para poder entender ese mundo que estaba alrededor de ellos. Es muy lindo el libro. Pero entonces eso, uno tiene que tener en cuenta que va a pasar eso, ¿no? Que las palabras van a desdoblar, van a vestirse de otro velo. Entonces, el sentido propio es cuando queremos decir lo que estamos diciendo, que no hay otra figuración, que no hay nada por detrás. Y el sentido figurado no. El sentido figurado va a ser un sentido muy particular en el sentido de nación, del lugar del país donde vivís, de las costumbres, porque, por ejemplo, si yo digo así, ustedes me ofrecen, ponele, no estamos en cuarentena, ustedes me ofrecen así, vamos a hacer un asado, ¿querés? Y yo les miro y digo, ¿por acaso no ladran los perros en Chacra 13? ¿Se entiende? Porque los que conocen Chacra 13 saben que ladran los perros en Chacra 13. Entonces, ese es un sentido figurado de la expresión para decir que sí, que es obvio. ¿Cómo me va a preguntar si yo quiero ir a un asado? Pero no usamos nosotros. Eso es yankee. Los norteamericanos usan esa expresión para decir que sí, ¿no? Y ellos dicen, ¿por acaso no ladran los perros? Para decir sí. Pero nosotros entendemos. Pero hay otra que, por ejemplo, si yo digo así, acá en esa casa, ¿quién corta el pescado? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es una expresión portuguesa para decir que quién manda en la casa. Pero nosotros simplemente no íbamos a poder entender eso. Entonces tiene que ver si el uso del sentido figurado, de las expresiones esas, los proverbios, están relacionados al mundo donde vivimos, de donde estamos, de donde venimos y con lo que estamos conviviendo, ¿no? Acostumbrados. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando queremos hacer un sentido figurado de algo, una poesía o algo más lindo, o simplemente poner una palabra en un lugar distinto, pero que se pueda entender, ¿no? Que no se quede en el vacío. Bueno, entonces ahí tiene el sofá, ¿no? Y ahí para explicarles lo que son las metáforas fosilizadas, ¿no? Entonces, ya va 3 metáforas fosilizadas. El sofá, los brazos del sofá, del sillón, los pies o las patas del sillón, y después de la propia expresión metáfora fosilizada, ¿no? Porque fósil no es un material orgánico que se petrificó y la metáfora no es un material orgánico. Bueno, las actividades, chicos. Y ahí tiene un eufemismo. Espero que busquen eso en un diccionario, que también es otra cosa que está en el idioma. Por favor, ¿no? Está avisado, no se copien. No se copien. Bueno, entonces el número 1 va a hablar entonces sobre la poesía, ¿no? Que ustedes tienen que interpretar, qué les pareció. Después ustedes tienen que elegir 5 palabras y escribir una frase para cada una de ellas utilizando sentido figurado, ¿no? Entonces, usando ejemplos del cuadro anterior, allá arriba los dos, lo que explica sentido figurado. Entonces, por ejemplo, na escola da vida todos aprendemos. Essa escola da vida não é o LMI, ni outra escola qualquer. É um sentido figurado, ¿no? de la palabra. Entonces, ustedes tienen que elegir. Ni toda palabra puede ser usada en sentido figurado. Fíjense, ¿no? Elijan una palabra que pueda ser utilizada, ¿no? O me sorprendan. Agarren una que yo jamás imaginaría y hagan algo lindo.
Bueno, la 3 entonces, ustedes tienen que buscar 3 metáforas fosilizadas. Bueno, esa va a ser más complicadita. Yo le digo, acá cuando empezó el video, la lista, tiene 2. Bueno, y hay más, hay muchas más. He entendido que hay más de uso cotidiano en portugués, hay más que en castellano hasta. Y por fin, entonces, ustedes tienen para marcar P para sentido propio y F para sentido figurado en las frases esas que están ahí abajo. ¿No? Simple así. ¿No? Si la oración, la palabra destacada está en sentido propio, P. Si está en sentido figurado, F. Y ejercitando eso, fíjense, observen un día, algún momento de la rutina de ustedes, una charla con la familia, con alguien, y empiecen a escuchar así y pensar si lo que están hablando tiene algún sentido figurado, sentido propio. No sé, de repente les van a sorprender a ustedes que van a tener mucha cosa en sentido figurado que no se dan cuenta. Bueno, se hizo un poco largo, pero bueno, chicos. Extraño hablar, 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 como hago siempre, ¿no? Bueno, les mando un beso enorme, que estén cuidándose todos, que estén bien y nos vemos muy pronto.